Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 3 de febrero y tenemos nuestra segunda emisión con X Somos Chavos. Mi nombre es Kimberly Cote y voy a ser la presentadora del programa. El día de hoy tengo una invitada muy importante que para mí es un honor que esté aquí. Ella es mi amiga Jimena Hernández Ramírez. Muchas gracias. Amiga, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Kim, por haberme hecho esta invitación para estar el día de hoy aquí acompañándote, y para mí es un honor y saludo con mucho agrado a la audiencia. Permítanme platicarles un poquito de Jime. Amiga, es que nos podríamos tardar los 60 minutos y yo no termino, pero vamos a hablar de manera sintetizada. Jime es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana de Puebla, con tesis de egreso titulada En el valor del voto, representación política a través de la transformación del sistema electoral mexicano de 1963 a 2021, con mención honorífica y publicación en el repositorio universitario. Tiene un diplomado en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un diplomado en Bioética por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahora hablemos un poquito de su experiencia laboral. Sus prácticas profesionales en el Instituto Nacional Electoral, coordinación y planeación en múltiples campañas político-electorales desde el 2013 hasta el 2021 en los 3 órdenes de gobierno. Auditoría y control interno en la delegación de la Secretaría del Bienestar en Puebla, asesor en el Congreso del Estado de Tlaxcala durante la 62ª legislatura y consultoría política en el Castellum enfocada en planeación, seguimiento y evaluación de la administración pública, políticas públicas, plan municipal de desarrollo, presupuesto basado en resultados, entre otros. Jimmy, wow, tienes un currículum impresionante, es súper inteligente. Yo cada que hablo con ella le digo, ay amiga, tienes tanto aquí que me sorprende mucho. Y fíjate que es un pensamiento recíproco, igual, amiga, igual aquí gracias. Mi amiga, híjole, igual es una mujer brillante. Tuvimos la fortuna de conocernos en aquella ocasión, ya que como 5 o 4 meses. Correcto. En el movimiento de defensa por la democracia, y bueno, pues ese fue el punto de encuentro. Sí, muy bien, amiga. Pues vamos a decirles el tema del que vamos a hablar del día de hoy. La verdad es que a mí me emociona muchísimo, yo sé que a ti también, es algo que nos apasiona y podemos hablar horas y horas y horas y no paramos, además de que nos encanta platicar. Sí. Nos hemos agarrado horas, hablando. Sí, luego dejamos el tema principal al final y, híjole, qué pena, pero esta vez no va a pasar. Vamos a hablar sobre el plan B de la reforma electoral. Como ya les comenté, aquí mi amiga tiene muchísimo conocimiento, entonces va a ser muy bonito que ella nos platique desde la óptica de los jóvenes y desde su pensamiento tan analítico que ella tiene para poder evaluar ciertos rasgos que esta reforma tiene. Amiga, ¿te gustaría platicarnos un poquito de manera breve para darles una pequeña introducción a las personas que nos están viendo y quizás no saben de manera pues general qué es lo que está pasando? Sí, pues platicar como una especie de preámbulo que la reforma electoral formó parte de un paquete de reformas propias del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel, que tenía planificadas justamente para el segundo periodo de su sexenio, es decir, el segundo trienio. Y bueno, la reforma electoral ya estaba anunciada desde hace ya un par de años. Sin embargo, fue apenas a finales del año pasado cuando comenzó a circular un borrador de la iniciativa de reforma constitucional, podríamos denominarle el Plan A, por así decirlo, el cual buscaba modificar diversas disposiciones constitucionales que regulan la materia electoral, específicamente sobre la selección de los consejeros electorales, que son las autoridades que se encuentran dentro del Consejo General, que es el órgano máximo dentro de la autoridad electoral administrativa del país, que es el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, esta reforma, por
la ausencia de una mayoría calificada que requiere para su aprobación, fue que se optó por el denominado comúnmente Plan B, que son dos iniciativas de ley. Bueno, una ya es un decreto, que es reformas a la Ley de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, específicamente sobre el tema de propaganda gubernamental, mientras la segunda, que ahorita actualmente está en su carácter de iniciativa de ley, se enfoca más bien a la materia electoral, específicamente el elemento operativo del INE. Sin embargo, el periodo legislativo concluyó a finales del mes de diciembre del año pasado, y es por ello que actualmente se encuentra en comisiones, la iniciativa en comisiones del Senado, para su aprobación, que es lo más seguro que suceda debido a pues las fuerzas de la coalición mayoritaria. Entonces, actualmente se encuentra en comisiones, sin embargo, en próximos días pues va a pasar al Pleno. Es correcto, amiga. Aquí ya se los comentó de manera resumida, porque realmente es algo muy, muy, muy extenso, y que para darles ese contexto yo creo que pasa la hora y no acabamos. Entonces, este tema me apasiona bastante, y apenas lo estaba comentando con mis compañeros de grupo, porque llevo formación democrática, entonces claro, tenemos que hablar de lo que está pasando en la actualidad, y este tema es muy importante. Y de hecho yo hablé con mi maestro y yo le dije, por favor, designe ciertas clases para poder hablar de lo que está pasando. Nosotros como jóvenes muchas veces nos enteramos solamente de la realidad a medias, no tocamos a profundidad ciertos temas que son de gran importancia y que pueden repercutir en el futuro. O del tratamiento mediático que le den ciertos medios, y tendencioso en muchos casos igual. Entonces, como dices, mucho, sí, claro, ¿no? la perspectiva de la población se puede ver mermada debido a este tratamiento con ciertos intereses de ciertos medios. Entonces, sí, como mencionas, creo que es fundamental la petición que le hiciste, pues digo, finalmente la materia debe de estar encaminada a los temas democráticos. Entonces, muy, muy relevante. Claro, quiero hacer énfasis en esto. Esta es nuestra opinión. Nosotras queremos compartirles lo que está pasando. Esto está basado en la realidad, lo que está aconteciendo. Aparte, queremos darle, pues, lo que nosotros opinamos, nuestra perspectiva, para que ustedes formen su propio criterio, puedan analizar lo que está pasando y con base en ello puedan tener su propia opinión. Sí, así es, que eso es lo más importante, que la propia ciudadanía genere su propia opinión más allá de lo que los medios o incluso las propias autoridades digan, ¿no? Claro, sí. Por eso digo, antes de comenzar con esto, sí quiero hacer esa aclaración, porque si no después se van y ellas dijeron que era eso. No, nada de eso. Muy bien, amiga, yo aquí tengo una pregunta muy importante, que es, ¿tú cómo crees que puede impactar esta reforma en caso de ser aprobada en la vida de los jóvenes? Pues yo creo que tiene un impacto directo en el sector juvenil actual, debido a que nosotros esta generación no ha vivido un despertar de conciencia como se vivió en otros momentos. Por ejemplo, en el 68 hubo un despertar de la conciencia juvenil muy enfocado, que fue justamente pues a toda esta represalia. Por otro lado, en el 88, igual con lo de la caída del sistema, pues hubo igual este despertar. A mediados del 2008, 2009 hubo un movimiento de jóvenes universitarios que se unieron con la causa de la anulación del voto, que igual fue otro despertar, como una protesta hacia el sistema, porque no transformaba las demandas sociales en acciones gubernamentales. Entonces, ese fue un medio que encontraron los jóvenes. Sin embargo, actualmente el sector juvenil, esta generación, no encuentra realmente una causa que genere este despertar de conciencia, y creo que
coyuntura podría ser justamente esa ventana de oportunidad para que la juventud sea consciente de la herencia democrática que le han dejado generaciones pasadas y que con ello igual se prepare, conozca del tema y también pueda opinar. Independientemente de una postura u otra, creo que es importante que se conozca del tema. Sí, claro que sí. Y como tú lo has dicho, a mí me preocupa también bastante qué es lo que va a pasar con la vida de los jóvenes en caso de que pues sí llegue a ser nuevamente como era antes, porque la verdad hay que decirlo, todas las reformas electorales que se han gestado en el país han obedecido a ciertas demandas, ciertas exigencias sociales que se tuvieron previamente. Por ejemplo, la reforma del 77 obedeció que en el 76 hubo una elección presidencial con un candidato presidencial, entonces eso igual generó pues cierto malestar, incluso ciertas exigencias internacionales. La reforma del 90 estuvo precedida por la elección presidencial del 88, que en la caída del sistema. La reforma del 2007 estuvo precedida por la de 2006, que fueron elecciones pues muy controversiales. Y así, una serie de reformas obedecen a un hecho previo. Entonces, en este caso, sí sería importante mencionar que los jóvenes pueden darse cuenta que no hay realmente una crisis previa actualmente. En este proyecto de reforma no hay una crisis que propicie eso. Entonces, salta mucho a la vista que sea justo el Ejecutivo quien está mandando esta iniciativa, sí, considerando que no hubo una crisis previa. Por ejemplo, la de 2006, pues, porque fue una elección pues muy cerrada y que propició que en 2007 se generaron ajustes para hacer más equitativas las elecciones. Sin embargo, en esta ocasión no hay una crisis previa. Exactamente, yo creo que ellos están visualizando más a futuro, ¿no? Para las siguientes elecciones, para que puedan tener cierto margen de maniobra y puedan poder seguir teniendo el poder, ¿no? Mira, Kim, si gustas, entramos en materia y justamente oficial y los partidos pues minoritarios, porque en ese momento eran minoritarios, pero hubo consenso. En 2007 lo mismo, hubo consenso, en la reforma del 90 igual lo hubo. En este caso es más bien, y quisiera denominarlo utilizando un poco las palabras de Alexis de Tocqueville, de la tiranía de la mayoría, porque se aprobó una reforma en la Cámara a través de una mayoría que no consensó y que no buscó el consenso y que incluso al verse imposibilitada de la reforma constitucional optó por el plan B, ¿no? Que solo requería la mayoría absoluta, es decir, el 50+1. Entonces, desde ahí ya se empieza a ver un sesgo. Ahora, justo lo que mencionaba Kim sobre el tema de tener un propósito de trasfondo, creo que se ve evidente, ya que en el plan B uno de los elementos fundamentales es que va directo al elemento operativo del INE, es decir, a la eliminación de las 300 juntas distritales ejecutivas y las 32 juntas locales ejecutivas. Si bien a las juntas distritales y las modifica, de las 5 vocalías que tiene, la deja en una vocalía, es decir, elimina la vocalía de Registro Federal de Electores, la vocalía ejecutiva, la secretarial, la de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Educación Cívica, y la de Organización Electoral, para dejarlo en un vocal operativo. Y a las juntas locales lo que hace es que unifica a la vocalía de Capacitación Electoral, Educación Cívica y a la vocalía de Organización Electoral, dejándola únicamente en 3. Esto de inicio podría verse, e incluso así lo plantea la misma iniciativa, que es con un objetivo de austeridad presupuestaria. Sin embargo, habría que checar y ser consciente de las atribuciones que tiene cada una de las vocalías de las juntas distritales ejecutivas y juntas locales. En este caso es importante mencionar que, por ejemplo, la vocalía de Registro Federal de Electores se enfoca justamente a tener actualización y cotejo del padrón electoral, es decir, si una persona fallece, eliminarla del padrón. Si una persona de 18 años hace su trámite correspondiente, incluirla dentro del padrón. Y con esto se evita lo que hace 30 años sucedía, que eran los llamados rasurados, que eran ciertas personas
personas opositoras que eran identificadas desde el propio gobierno que manejaba la Comisión Federal de Electores, y los eliminaban del padrón, y esto lo que hacía pues era un sesgo, ¿no?, en cuanto a la igualdad del voto. Igual estaban los llamados muertos que votaban, porque eso sucedía, había gente que ya había fallecido y seguía votando. Seguía votando. Sí, no, y es algo sorprendente. Ya murió 10 años, pero y seguía votando. Que tú eres el elegido. Me mandó un mensaje subliminal. Y lamentablemente eso pasaba hace 30 años. ¿Y cuándo era? Cuando la Secretaría de Gobernación era la encargada de organizar las elecciones. Afortunadamente el día de hoy contamos con un órgano constitucional autónomo que tiene estas vocalías que quieren eliminar, que tiene actualizado el padrón electoral. Por otra parte, justamente es aquí donde decimos que podría ser un retroceso, ¿no? Exacto, en lugar sí. de ayudar, estamos regresando a lo que vivimos hace 30 años. Hace 30 años. Y se los dejamos a consideración, a que ustedes lo analicen, pero esta parte nos afecta muchísimo. Claro, no sí. solamente a los jóvenes, a la sociedad, sino a la sociedad en general. Estamos hablando de que podrán manejar las cosas a su manera, como ellos gusten, ya que al no haber una institución autónoma, ¿quién maneja las cosas? Claro, aunque se diga que no, pero pues por ahí debajo del agua, claro que sí se puede. Y más que de las 5 vocales se pasa una, que se llama vocal operativo. Una persona es humanamente imposible que asuma el trabajo de 5 vocales, que son los que llevan la actualización del padrón, la cartografía electoral. Por ejemplo, si de repente una colonia comienza a expandirse y requiere una casilla más o una sección más, son justamente este personal el que se encarga de generarlo, de generar la cartografía de manera digital, de tener igual, garantizar el derecho al acceso a la información pública. Por ejemplo, igual en la vocalía de organización electoral es la que se encarga de capacitar a los capacitadores asistentes electorales, los llamados CAE, que van a buscar a la gente que salió sorteada para ser funcionarios de casilla. Entonces, es todo un aparato. Por ejemplo, igual la vocalía de capacitación electoral, justo lo que menciona de los CAE, los de organización electoral son justamente los que checan los materiales electorales. Es todo un aparato que funciona diariamente, no únicamente durante el proceso electoral, que es igual, es un punto muy importante a mencionar, porque el proceso electoral no inicia en la jornada electoral. De hecho, la jornada electoral es de las últimas etapas del proceso electoral. El proceso electoral inicia la primera semana de septiembre del año anterior al año de elecciones. Entonces, todo este aparato de las 300 juntas distritales y las juntas locales se pone en marcha desde tiempo antes. Entonces, mencionar que únicamente durante el proceso electoral se active y que se contrate a personal temporal daña totalmente el aspecto profesional, que incluso está mencionado en el artículo 41 de la Constitución, y que justo ahí está el señalamiento de que la ley comete ciertos actos de inconstitucionalidad, puesto que en el 41 está muy delimitado las características del personal. Pues es que si hablamos solamente por cierta temporalidad de tiempo, estamos hablando de que no va a haber cierto profesionalismo, cierta preparación, porque solamente lo preparamos antes de termina y todo es muy bye. Sí, por ejemplo, no puede funcionar así. Y la mayoría de los órganos tienen el servicio profesional de carrera. En el caso del INE tienen el servicio profesional electoral nacional, del cual con esta reforma se propone la eliminación del 80% de ese personal, que son los que se encuentran tanto en oficinas centrales como en las 300 juntas y en las 32 juntas locales. ¿Y ello qué significa? Podría significar que igual es igual de grave, un despido de muchas personas que actualmente laboran allí, pero igual significa tirar años de experiencia, de conocimiento acumulado durante tantos procesos electorales para contratar a personal temporal que no va a contar con la experiencia. Claro. Y que eso es realmente riesgoso ya en la puesta en práctica, sí, del proceso electoral, puesto que en un supuesto de que las casillas no sean ubicadas por falta de conocimiento, si en una elección no se instalan el 20% de casillas, estas son anuladas y por lo tanto la elección se anula, lo cual significaría que va a haber una crisis de anulación de elecciones, lo cual sí sería pues sumamente grave. Y pensemos en el 24. A que muchas personas ahorita ya no salen a votar.
Claro. Imagínate que anularan esas casillas. No sabrían ni dónde votar. De verdad, con esta reforma yo me pongo a pensar, habrá casillas que, porque como solo habrá un vocal operativo, no va a poder cubrir todas estas actividades de ubicar las casillas, de generar los materiales electorales, y va a haber gente que con su credencial va a acudir a donde habitualmente estaba su casilla y puede que ni siquiera la encuentre. Porque pues por falta de tiempo, por falta de conocimientos geográficos, porque finalmente pues todo el personal de las juntas distritales y locales pues tiene conocimientos sobre dónde normalmente se quedan las casillas, sobre el directorio de autoridades municipales, autoridades escolares con quien se comunican para esta instalación. Cada comunidad entonces, ya saben dónde. Claro, entonces sí es tirar a la basura toda esa experiencia acumulada y que pondría en riesgo realmente las elecciones. Como mencionaba, hay una amenaza de anulación de elecciones por este tema de que no se instalen las casillas. Y digo, yo me puedo pensar, si se anulara la del 24, ¿qué pasaría? ¿No? O sea, sería una crisis terrible. No me imagino eso. Oye, pero creo que nos adelantamos tantito y no mencionamos, les digo, nosotras nos apasionamos en el tema y podemos hablar y hablar y hablar y ya hasta nos saltamos algunas cosas. ¿Podrías mencionar cuáles son las leyes secundarias que el Plan B busca modificar? Sí, justo como mencionaba, el denominado Plan B se conforma por dos, actualmente ya es un dictamen y una iniciativa. En este caso, la primera, que ya se aprobó, que es la más corta en cuanto a extensión de páginas, 30 y tantas páginas de alrededor, se enfoca a los temas de propaganda gubernamental. Específicamente modifica la Ley General de Comunicación Social, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas. Esta es en cuanto al primer dictamen. El segundo dictamen, que es justamente el que ahorita se encuentra en comisiones, es el que modifica la LEGIPE, la denominada LEGIPE, expide la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, es decir, desecha la actual y genera una nueva, y la Ley General de Partidos Políticos, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esas son las que se estarían modificando. Es una gama amplia de leyes secundarias, debido a que, como todos sabemos, no pasó el denominado Plan A, el plan de modificar la Constitución política, debido a la ausencia de esta mayoría calificada que requería. Sin embargo, se enfocaron justo a estas leyes, que igual es importante mencionar que, si bien son leyes secundarias, igual tiene implicaciones de inconstitucionalidad. Como mencionaba, al artículo que más transgreden es el 41, puesto que ahí se menciona, por ejemplo, la calidad de los servidores del Instituto Nacional Electoral, que deben de ser profesionales, y en este caso el tener personal temporal y eliminar prácticamente en su totalidad el Servicio Profesional Electoral Nacional, pues significa no tener precisamente un personal altamente capacitado, como menciona en la Constitución. Entonces ya desde ahí existe cierto irrespeto hacia la Constitución, porque creo que es más bien una expresión de los gobiernos autoritarios, puesto que no pueden modificar la Constitución, deciden hacerlo a través de leyes secundarias, y esto lo que propicia, pues, que son acciones de inconstitucionalidad. Dijiste algo muy importante. Exactamente es hacia donde nos está dirigiendo. El camino va directamente para allá y es una cosa muy preocupante. De hecho, por eso te hice la pregunta de que si podrías mencionar las modificaciones, porque yo creo que muchas personas nada más se quedaron con el INE no se toca, que querían desaparecer esta institución, y ya de ahí ya no supieron más a detalle qué ocurrió, qué pasó después, como para que siguiera es eso así del famoso y Plan B. Fíjate que igual, a mí en lo personal nunca me agradó la frase del INE no se toca, porque el INE sí se toca. Se tocó de cuando era la Comisión Federal de Vigilancia Electoral en el 46, a la Comisión Federal Electoral, luego pasó al IFE en el 90, en el 2014 al INE. Entonces, claro que la autoridad electoral se toca. Claro. Sin embargo, creo que la frase iba más bien a expresar que no se toca la autonomía, que eso igual es una parte muy importante, porque, a ver, la institución se puede modificar
porque todo sistema electoral es perfectible. Incluso, digo, yo siempre he estado a favor de la segunda vuelta presidencial. Eso nos evitaría muchos problemas, como sucedió en el 2006, que la elección fue tan cerrada que hubo crisis de legitimidad. Una vez que terminó, hubo este conflicto postelectoral. La segunda vuelta justo evitaría esto. Hay muchas cuestiones que se pueden mejorar en el sistema electoral, pero siempre para bien, siempre que sea progresivo. En este caso, retrocede más bien, es una reforma totalmente retroactiva y que justo el tema de mejorar, fortalecer a las autoridades electorales es dotarle o garantizar por lo menos su autonomía. En este caso, lo que buscaba la reforma constitucional era eliminar esta autonomía totalmente. Entonces, digo, hasta ahí va todo este largo recorrido que se ha tenido en muy breve tiempo, igual como decías, ¿no? Como para irlos contextualizando un poco. Sí, porque dije, ya nos perdimos mucho en el tema y lo que íbamos a explicar al inicio ya lo dejamos fuera de... Es que como menciona Kim, son temas que apasionan tanto que a veces uno pues se va derecho, ¿no? Como como dando por hecho muchas cosas. Pero, o sea, digo, como para tener este capitulado, pues sí, es importante mencionar esa parte igual de la reforma constitucional, y especialmente que fue justo esa reforma la que detonó pues este despertar de conciencia. Igual es importante decirlo, el clima actual en la sociedad es de un tema muy polarizado. Por un lado está los que no quieren reforma nada, o sea que incluso la frase del INE no se toca, que personalmente no me agrada mucho, pero que siempre estuvo. Y por otro lado está los que quieren romper, como de hecho se dice que justo así lo dijo el secretario de Gobernación, destazar al INE, ¿no? Entonces están los dos polos de esta sociedad tan polarizada y que ellos lo que llevan... Sobre todo México, no sé si apenas viste una encuesta en la que decía que México es uno de los países más polarizados y eso es muy preocupante porque hay muchas... confrontación. Exactamente. Y no hay punto de encuentro. Eso, como yo decía, digo, el sistema electoral es perfectible, pero igual creo que no son los tiempos. O sea, meses antes a una elección presidencial, eso jamás se había visto. Por lo regular, las reformas electorales se ponen a prueba en las elecciones intermedias, es decir, cuando se renueva la Cámara de Diputados. Normalmente es ahí donde se ponen a prueba, no en una elección presidencial. No por haciendo menos a la Cámara, pero... experimentar de esa manera. Sí, no. Y como mencionaba, toda reforma electoral siempre está precedida por un consenso. En este caso, pues, es la ausencia principal. Y como mencionaba, este tema de la polarización creo que igual ha llevado mucho a que nos encontremos en una estira y afloja que no cede, o sea, ni por un lado ni por otro, porque está tan polarizado el tema, y creo que esta polarización igual hay que decirlo, viene desde el Ejecutivo, y que igual marca, o bueno, coincide con una de las características principales, y perdón que lo digan estas palabras, de los gobiernos autoritarios, como por ejemplo fue el caso de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, que son casos contemporáneos que han tenido implicaciones dentro de sus propios países y comparten la misma línea. Y es que eso es lo que ellos quieren la división para que ellos puedan hacer fuerza todos los días. Ay, no sé si decirlo en la mañanera. En la conferencia matutina. En la conferencia matutina, desde ahí viene esa discusión, desde que el Ejecutivo comienza a decir lo que piensa y muchas veces nos hace pelear entre nosotros mismos, que para mí, desde mi punto de vista, no es correcto, porque un presidente no puede... Gobierna para todos. No puede dividir a su pueblo. Sí, y finalmente es algo que se está haciendo, pero como mencionaba, creo que igual va mucho en esta sintonía de los gobiernos con tendencia autoritaria, autócratas, como por ejemplo igual Fujimori en Perú, Hugo Chávez en Venezuela, incluso el propio Hitler en Alemania, que tenía estas características, que era primero desacreditar a la autoridad electoral. Eso, por ejemplo, sucedió con Donald Trump en el 2006, que previo a las elecciones él ya decía que iba a haber un fraude. ¿Y por qué lo hacen? Pues para que antes de que suceda, ellos ya se están anticipando. En el segundo caso, preparando a sus ciudadanos para cualquier momento, hacer un golpe de Estado, no sé, sí.
Igual, por ejemplo, con Jair Bolsonaro, lo mismo, desacreditó a su autoridad electoral. Entonces, si bien ahorita lo estamos viendo muy marcado en México, es un fenómeno que se está dando actualmente en América, es decir, desde Estados Unidos hasta Argentina, que se está dando este fenómeno, ¿no? Con cierta tendencia autoritaria. La otra característica es que deslegitimizan a sus adversarios políticos. En este caso, Trump decía que Hillary Clinton tenía que irse a la cárcel, que tenía que ser encarcelada. Jair Bolsonaro, si bien el otro contrincante igual era un populista en todas muy evidente, pero igual lo desacreditaba terriblemente. En el caso de México, pues Andrés Manuel igual desacredita a la oposición, tildándoles de conservadores, de corruptos, neoliberales, que incluso está haciendo mal uso de los términos, de los conceptos propios de la teoría política, y con eso igual desgasta lo que debería de ser más bien una construcción del conocimiento. Habría que ver el origen teórico del concepto de neoliberalismo y de conservadores, y estoy 100% segura que él se acerca más a estos conceptos de lo que muchos creemos. Sin embargo, pues ha sido esta más bien de construcción del conocimiento, más que una propia construcción. Entonces, pues sí son focos de alerta que tenemos que tener. Como ya lo mencioné, es desacreditar a la autoridad electoral. Eso ya es un foco de alerta. Desacreditar a los adversarios políticos, provocar la violencia, que en el presente caso yo no lo he visto muy explícito. No sé si tú lo hayas visto, Kim, que propicie la violencia, creo que no. Pero ha ocurrido, por ejemplo, con Jair Bolsonaro, con Donald Trump, que sí propiciaban esta violencia. Y ahorita que dijiste eso, amiga, yo quiero hacer mención, no quiero dejar pasar esto. ¿Recuerdas cuando fuimos al Congreso? Sí, y entramos sí. a la oficina de un partido que en el Congreso de la Unión tenían un cuadro de Chávez y además una pulsera. Un diputado tenía su pulsera, y cuando nosotros comenzamos a hablarle de qué es lo que opinábamos respecto a en ese entonces de la reforma electoral, todavía no estaba el famoso Plan B. Cierto, sí, todavía no salía. Todavía no, imagínate, esto fue en noviembre. Nada más para que vean qué tanto ya llevamos en esta lucha. Y a nosotras nos sorprendió muchísimo cómo en el Congreso de la Unión podían tener un cuadro de Chávez, sus pulseras, y cuando nosotros comenzamos a platicar qué es lo que nosotros opinábamos, fuimos a pedir su voto en contra para que no votaran por la reforma electoral. Porque nosotros decíamos, es que ustedes no tienen idea de lo que esto puede afectar a los jóvenes y a la sociedad. Y yo les dije, literalmente nuestro futuro está en sus manos. Claro. Por favor, analícenlo. A lo que ellos respondieron, ¿qué? O dijeron, Híjole, nosotros no, vamos a votar como nosotros consideremos y esperemos que sea de su satisfacción. Pero finalmente, pues los votos fueron. Y no vamos a hacer nada que a ustedes les pueda hacer daño. Váyanse tranquilos. Casi que estaba escuchando un discurso de los 90 de Hugo Chávez. Una cosa así, no puede ser, no puedo creer que en un congreso pueda haber eso. Desde ahí, ahorita que lo mencionaste, desde ahí estamos partiendo esa... Sí, porque es una apología a un gobierno totalitario, o sea, y eso dentro de un órgano tan importante como es la Cámara de Diputados, y donde se entiende que hay la pluralidad de ideas, pero también hay ciertos límites, y los extremismos pues sí. no son saludables para ninguna democracia. Porque imagínate la ideología que ellos tienen. Claro, sí, claro. Sí, entonces, si hacemos esa comparación de hacia dónde nos quieren llevar, es sumamente preocupante. Claro, sí, y más buscar esos puntos en común. Digo, si ya está el planteamiento de una reforma electoral, porque ya está, habría que buscar aquellos elementos que realmente pueden ser de mejora. Si la reforma ya está planteada, pues sería cuestión de buscar elementos de mejora, no que retrocedan en todos los años que ya llevamos progresando. Por ejemplo, igual se busca con el Plan B que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores quienes verifiquen el padrón de mexicanos con posibilidad de votar en el extranjero. Eso
daña totalmente la autonomía de la autoridad administrativa, electoral administrativa, que es el INE, porque hace 30 años que el gobierno no se inmiscuye en los elementos propios de la autoridad electoral. En este caso sería regresar a cuando la Secretaría de Gobernación era quien dirigía todo el proceso. O sea, digo, checar este listado no tendría razón de ser. Digo, por muchos años lo ha llevado a cabo el INE con personal altamente profesional a través del Servicio Profesional de Carrera, y nunca ha habido un descontento de parte de los mexicanos en el extranjero. Entonces, pues sí se vuelve importante mencionarlo, ¿no? Como ciertos elementos son una especie de pasos pequeñitos que van avanzando hacia un fin último. En este caso, la reforma constitucional era el paso gigantesco que se quería hacer, pero igual no hay que pensar ingenuamente que el plan B no tiene implicaciones. Claro que las tiene, y muy importantes, si bien no en las magnitudes que la reforma constitucional planteaba, sí en la cuestión operativa. Ya hicimos mención de todos estos elementos, en especial igual este último que mencionamos, ¿no? El de la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que vulnera parte de la autonomía del INE. Por supuesto, amiga. ¿Y tú qué opinas, ahorita que dijiste de que personas mexicanas que radican en el extranjero, en caso de ser aprobada, puedan emitir su voto? Bueno, es que yo lo veo desde algo muy complicado, porque si una persona ya lleva, por ejemplo, 20 años viviendo en otro país, poder decidir lo que está pasando en el país que ya no vive, pues creo que son cosas totalmente diferentes, porque no es lo mismo ver desde afuera que vivirlo. Claro, entonces, sí, cambia totalmente la perspectiva. Digo, personalmente podría tener ciertos sesgos. Sin embargo, el voto desde el extranjero lleva años haciéndose. El tema aquí es el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que vulnera justo la autonomía de tener todos estos recursos únicamente en la autoridad electoral. Sin embargo, sí, como mencionas, creo que podría revisarse eso, ¿no? De que las personas pues que están fuera pues tienen cierto sesgo de lo que ocurre dentro. Sin embargo, ya es un derecho que se ha garantizado ya hace un par de procesos electorales. El tema que aquí plantea el Plan B es justo esta intromisión, ¿no? De regresar otra vez uno de estos elementos al gobierno que sería pues fatídico para toda esta construcción democrática que se ha hecho durante décadas, ya más de 30 décadas que se expulsó al gobierno de la organización de las elecciones. Y decirlo igual, que la autoridad electoral tiene una aprobación muy alta, arriba del 70%, esa aprobación, la gente confía en su autoridad electoral. Entonces, no hay una razón por la que se quiera regresar ciertos elementos al gobierno. Como dijiste, no hay un antecedente que pueda decir, ocurrió esto, entonces podemos platicarlo. Claro. Y si fuera en plan de mejora, adelante, ¿no? Sí, pero yo sí. creo que en realidad es algo muy malo que sí se tiene que considerar. Pues sí, y más el consenso, buscar igual el consenso, escuchar a la oposición, escuchar a la sociedad civil, incluso las mismas autoridades del Instituto Nacional Electoral han mencionado que para estas dos iniciativas no se les consultó, no se les pidió ningún informe técnico, que igual tiene una implicación muy significativa, porque esa es otra parte que no hemos todavía abordado del Plan B, que es justamente la que fusiona ciertas direcciones ejecutivas de la oficina central y que lo hace independientemente de las tareas específicas que tiene cada dirección. Fusiona, por ejemplo, a la dirección de lo contencioso electoral con la dirección jurídica, cuando las dos tienen elementos muy distintos y que al final lo que propone es que se hagan una misma y sobrecargar al personal que está dentro de estas áreas. Entonces, ese es un desconocimiento total de las acciones que lleva a cabo diariamente cada una de estas direcciones que forman parte de la oficina central del INE. Sin embargo, al instituto nunca se le solicitó un informe técnico sobre atribuciones, sobre presupuesto, sobre ningún elemento que propiciara o que diera esta base para argumentar que va a ser un ahorro. Entonces, digo, desde ahí ya igual hay pues este sesgo de la información. Es correcto, amiga. Voy a hacer un pequeño paréntesis para agradecer a todas las personas que nos están viendo ya desde hace ratito. Angélica Cote, gracias por estar viendo desde el inicio, un abrazo.
Cornelio nos dice que Tlaxco estaba presente, saludos a las dos, muchísimas gracias. Delia Pérez Escobar, muchas gracias por estar aquí. Vianney Flower, Kevin Meneses, es mi compañero de salón, gracias por estar aquí. Eli Guerras, David Emilio Serrano, es un amigo de luchas que hemos estado juntos también ya desde hace tiempo. Hace años. Sí, Jesús Pablo Quintero, muchísimas gracias, y a todas las personas que nos están viendo o que nos ven después, porque en la transmisión pasada muchas veces o me comentaron que nos vieron después, no pudieron conectarse al momento, pero nos vieron, nos dejaron un comentario. Muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que el tema que estamos hablando sea de su agrado, les sea interesante, y a partir de ello ustedes puedan tener un pensamiento crítico. Muchísimas gracias. Amiga, sí se me hacía importante mencionarlo, sí, todas las personas que aquí han estado escuchando, y que la verdad yo creo que es un tema muy importante que actualmente está en boga, y que las personas deben de estar informadas independientemente de si les gusta la política, si no les gusta, si son parte de un partido, si no lo son. Es importante estar informados. A todos, sí, a todos, y a las próximas generaciones, como tú le mencionabas al legislador. El futuro está en sus manos, y eso es cierto. Las próximas elecciones, la renovación de los poderes está justamente en juego, dependiendo si se aprueba o no esta reforma electoral. Igual para los jóvenes, que va a ser su primera elección votando, pues cómo va a ser. La mía, no me digas quién va a ser tu primer, entonces todo eso está en juego. Sí, claro. Sí, o sea, toda una generación. Me parece muy importante hablar de ello, porque la vez pasada yo mencionaba, en mi grupo somos 105 personas. Imagínate, 105 personas, que muchas de ellas van a votar por primera vez, que muchas veces por desconocimiento solamente nos dejamos llevar en campañas por, pues él me saludó muy sonriente y dijo que me iba a adoquinar mi calle, pues hay que confiar, ¿no? Sí, muchas veces así pasa. Sí. Entonces, precisamente queríamos nosotras compartirles este tema, que como ustedes lo ven es muy extenso, y que aunque estamos tratando de abordar todos los puntos posibles, se nos está dificultando, porque aquí a nosotras casi no nos gusta hablar. Entonces, pues vamos a continuar a la mayor brevedad posible, porque se nos está acabando el tiempo. Les comento que si por nosotras fuera, estamos hasta las 10 de la noche aquí y no paramos, pero bueno, amiga. Pues otro punto que igual justo es que fui haciendo anotaciones de las cuestiones más elementales, que creo que es importante tenerlo. Muchos, de verdad que de momento sí, por ejemplo, olvidar. O sea, en la cuestión de los derechos laborales es todo un tema, o sea, aparte de toda la obstaculación de la garantía de los derechos de la ciudadanía, porque el hecho de que eliminen o hagan en una sola vocalía 5 vocalías, en las juntas distritales y en las juntas locales 5, se pase a 3, pues lo que genera es que tal vez muchas casillas no se instalen. Y con esto, con todo lo que hemos platicado, se podría pensar, son implicaciones directamente al personal del INE. Pero yo como ciudadano, ¿qué impacto voy a tener? Bueno, habría que mencionar que dentro de los principales impactos que va a haber, va a ser el derecho al voto, porque, tú puedes acudir con tu credencial, y si no encuentras tu casilla, ya no vas a ejercer tu derecho al voto. Y no habrá sido por tu decisión de abstenerte de acudir a votar a los comicios, sino habrá sido porque fue una falla de la autoridad electoral de no haber colocado las casillas. Es un derecho tuyo. Claro, y es un derecho constitucional e incluso que está reconocido en tratados internacionales. Aunado a ello está el hecho de que no habrá garantía de acceso a información pública, puesto que la vocalía de capacitación electoral y educación cívica es la que se encarga de la cartografía electoral, de subirla digitalmente, y si esta información no está disponible en el portal del INE, se vulnera la garantía al derecho a la información pública. Imagínense, en menos de un minuto ya mencionamos 2 violaciones que son elementales. Exactamente. Imagínense si mencionamos punto por punto, ¿cuántas no hay? Precisamente por eso se está analizando para ver si es constitucional o anticonstitucional,
por favor, quiero saber qué opinen, déjenos sus comentarios. Eso va a ser bueno, ¿no? Ir leyendo qué es lo que... Me gustaría mucho que pudiéramos tener una plática entre incluso ustedes igual y nosotros. Sería importante que, digo, todos pueden descargarlo, está en la página oficial del consejero presidente, el informe que sacó el instituto sobre las implicaciones que tiene la reforma, el denominado Plan B, que es justamente todo pero que igual está el resumen ejecutivo como para que sea más digerible, pero sí sería importante... Un montón de hojas de 900 pero sí sería importante que la gente lo fuera leyendo, porque ahí viene muy... Por ejemplo, tiene 4 páginas y de manera muy didáctica muestra cuáles son las implicaciones. Y sí, porque igual una vez hace alrededor de una semana, yo constantemente en mi perfil de Instagram subo las lecturas que voy teniendo, ciertos elementos, por ejemplo, de la reforma. Y un amigo... Es muchísimo, me encanta siempre. Ahí voy anotando los libros que va leyendo yo. Los 10 pendientes que tengo de la escuela. No, pero un amigo justo me comentó, ¿y eso en qué parte de la reforma viene? Yo trabajo en el gobierno, en el cual nunca encontré eso, y le dije, bueno, pues habría que volver a leer el informe, porque justo ahí viene de forma muy detallada. Entonces, tal vez... Y yo entiendo que todo el mundo tiene sus ocupaciones y que a veces pues esto imposibilita informarse sobre las implicaciones de la reforma electoral, pero sí sería importante que como ciudadanos analizarlos desde la propia perspectiva de uno, porque justo como mencionaba Kim al principio, esto no se trata de forjar una opinión, sino más bien de expresar con datos y con informes, con la misma iniciativa. Por hablar. No, tener como toda la base y también ponerla a la disposición de todas las personas, a ver dónde se encuentra en la Gaceta Parlamentaria que está en la Cámara, ahí vienen todas las iniciativas, ahí pueden descargarla, ahí pueden analizarla desde su propia perspectiva. Incluso yo recuerdo cuando fuimos al Senado, hablamos al lado de la tribuna con una senadora y al final ella nos comentó que su voto iba a ser en un sentido, que ya estaba definido, que iba a ser aprobar este paquete de reformas, que fueron, bueno, son 2, aprobaron la de comunicación, como ya comenté en un principio. Sin embargo, yo le dije, le pongo a su disposición, legisladora, mi tesis de egreso, que justo analicé las reformas desde 1946 hasta la de 2014, aunado a todos los procesos electorales legislativos desde del 61 hasta el del 2021, y yo se lo comenté, se lo ponía a su disposición para que igual los legisladores se informaran sobre toda esta transición democrática que hemos tenido, porque es muy lamentable, pero en muchos casos los legisladores carecen de esta información, que ha sido la construcción democrática que hemos tenido. Incluso, y hay legisladores que indirectamente lo han aceptado, no se leyeron las 900 páginas que les enviaron y que simplemente se aprobó así. Simplemente se aprobó así. Sí, y la verdad, en la mañana. Digo, humanamente no es posible. No, o sea, 900 páginas en un par de horas, eso no ocurre. Sí, si lo divides y analizan entre su equipo de asesores que pudieron haberlo hecho, pero decidieron votarlo así. Pero qué tiempo ya llevaba y ella no, la verdad es que todavía no lo he leído. Nosotros ya lo habíamos leído y ellos todavía no, pero bueno, esa es otra historia. No, y es una falta de responsabilidad, puesto que son ellos quienes aprueban. Y ahí igual viene otro elemento que es muy importante mencionarlo, que es justo... y que es digo, a mi parecer me parece muy importante, que es la división de poderes. En este caso, el Ejecutivo mandó estas 2 iniciativas y al final el partido oficial las hizo propias. E incluso, no en esta discusión, en otras que sucedió hace alrededor de un año, un legislador dijo, sí, somos oficialidad de partes. ¿Y qué? O sea, como diciendo, somos la oficialidad de partes del Ejecutivo. Entonces, ¿dónde está la división de poderes? ¿Dónde está la autonomía que debe tener cada legislador con respecto a los líderes de su partido? En este caso, yo entiendo y es normal que todos los partidos que encabezan, son titulares del Ejecutivo y del Legislativo, o que tienen predominancia en el Legislativo, pues que haya cierta coincidencia. Pero hacerlo descaradamente y aprobar una ley de 900 páginas que no se leyeron en un par de horas, me parece a mí una falta de responsabilidad. De responsabilidad, de muchas cosas, amiga. A mí también se me hizo
al inicio me enojé muchísimo y yo creo que no solo fue mi molestia, fue la de todos al decir cómo es posible que solamente por estar en el mismo sentido no lo pudieron leer, no lo pudieron analizar, no pudieron comentarlo con algunos otros compañeros y directamente fue pues ya me la mandaron, que prosigue, ir a votar. Entonces esas cosas no se hacen y causa indignación. Yo creo que esa es otra palabra muy importante, es indignación, es enojo, son muchos sentimientos encontrados porque realmente tienen un gran poder sobre nosotros y simplemente lo único que hacen es dejarlo a un lado por obedecer a otra persona. Sí, y justo se olvidan de que en especial, bueno, todos los legisladores, ¿no? Pero en especial los diputados federales representan a la población. No. Los senadores representan a las entidades, pero los diputados representan a la población y a cierto sector se deben. Y justo por eso nosotros, como grupo de jóvenes, decidimos ir con nuestros legisladores, en este caso los Tlaxcala, para exigirles que como sus representados nosotros que somos de ellos, pues que tomen en consideración las exigencias que desde la sociedad se están haciendo y parece que lo echaron en saco roto, porque así fue, con ciertos legisladores dijeron ni votes en un sentido y ya, y no se prestaron ni al diálogo, e incluso se descalificaron ciertas argumentaciones que tenían todo el sustento histórico y social que ha tenido el propio instituto. Entonces, claro, porque nosotros fuimos con argumentos, no nada más porque me pareció que era esto, voy a ir y voy a reclamar tal cosa, no. Así como ven esto, pues éramos al triple, así al triple íbamos. Entonces, pues se lo dejamos a su consideración, amiga. Yo te agradezco muchísimo por estar aquí. Les agradezco a ustedes todavía más por estar con nosotros, estar viéndonos en este momento. Es viernesitos, el cuerpo ya lo sabe. Puede que a algunos ya les pase como a mí, que el cuerpo ya no lo sabe y solamente quiere llegar a dormir, pero cada quien lo disfruta a su manera. Amiga, realmente muchísimas gracias por acompañarnos. Yo espero que no sea la única ocasión en la que estés aquí. Yo creo que todavía tenemos muchos temas de qué hablar y nos estaremos viendo próximamente. No, pues muchas gracias a ti, Kim. La verdad te agradezco el espacio. Tú sabes que es un tema que a mí en lo personal me apasiona. Mi tesis de egreso es sobre eso. Mis prácticas en el instituto, pues la verdad es un tema que a mí me llena, me apasiona y por eso es que igual busco cada vez prepararme más en estos elementos y qué mejor de ponerlo a la disposición de tu audiencia que puedan conocer igual de estos temas. Entonces te agradezco mucho el espacio y sabes que siempre estaré en la mejor disposición de venir a hablar de este y otros temas de sociales o de ciencias políticas, lo que tú gustes. Sí, que hay muchos, por cierto. Entonces, no va a ser la única vez que la ven por aquí. Ella es Jimena y te doy las gracias, amiga, por compartir tu conocimiento. A ti. Gracias a ustedes por estar en X Somos Chavos y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.